Gracias por tu amor, oh Dios, en tus manos clavadas por mí, me has lavado, Señor, conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Vivo es el Señor, en su trono está. Vivo es el Señor, vivo es el Señor, vivo es el Señor, vivo es el Señor. Hola mis queridos hermanos y amigos, bienvenidos una vez más a este espacio que fue creado para aquellos que aman y se apasionan por nuestro Señor Jesucristo. Gracias por sintonizarnos, gracias también por escribirnos, gracias por comunicarse con nosotros. Recuerden, estamos orando por ustedes para que Dios les pueda bendecir, no solo en su vida, sino que también pueda bendecir su espíritu, su alma y su mente. Así que quisiera en este tiempo hablar acerca de el mensaje de la cruz. Un mensaje que a veces ha sido olvidado o a veces ya ha sido dejado de lado. Y quisiera recordarlo en este tiempo para todos los que me escuchan o nos siguen por medio de este canal. Así que antes de comenzar, quisiera que te pongas cómodo o cómoda ahí en casa donde tú estás. Llames por favor a un amigo, a un familiar y le invites a disfrutar de este tiempo donde nosotros invocamos la presencia de Dios y sobre todo donde Dios nos habla a nuestra vida. Bienvenido una vez más, esto es Pasión por Jesús. Señor, conoces mi corazón, aun cuando te fallo, sé que me amas con tu presencia, rodéame en todo tiempo, sé que me amas, sé que me amas. Hoy me postro ante Jesús, diste tu sangre en la cruz, no hay otro amor igual. Él murió y resucitó
Gracias, mis queridos hermanos, para todos los que siguen este espacio. Hoy quisiera hablarles acerca del mensaje de la cruz. Pablo escribe en 1 Corintios capítulo 1, versículo 18, dice de esta manera el apóstol Pablo: porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Quiero hablarles acerca del mensaje de la cruz, porque el mensaje de la cruz de alguna manera ha sido desplazado fuera de las iglesias. Ya no se predica acerca de la cruz, se predica acerca de sanidad, se predica acerca de los dones, se predica acerca de cómo alcanzar tus metas, etcétera. Muchas cosas se predican hoy en las iglesias, pero el mensaje de la cruz ha sido olvidado. De alguna manera Dios nos permite en este tiempo poder predicar lo principal, el mensaje que de alguna manera predicaron los apóstoles, que era el mensaje de la cruz. Cuando el apóstol Pablo o cuando el apóstol Pedro o alguno de los apóstoles comenzaron su ministerio, fue el ministerio de la cruz, diciendo: Jesucristo el Mesías vino y ustedes lo crucificaron. Jesucristo el Mesías vino y ustedes lo clavaron en una cruz. Ese fue el mensaje principal de los apóstoles, la cruz de Jesucristo. Pablo nos hace recordar esto en 1 Corintios capítulo 1, versículo 18. De hecho, diciendo en el 17, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Lo que quiero decir en este tiempo es que el mensaje de la cruz es el mensaje central del evangelio. Es el mensaje que de alguna manera hizo que la iglesia cambiara de perspectiva, cambiara su manera de pensar y cambiara su vida. La cruz ha sido locura para algunas personas poder entenderla. La cruz de alguna manera ha hecho que en toda la historia de la humanidad muchas personas quisieran entenderla, pero no la llegaron a entender por sabiduría humana, sino que de alguna manera solo el mensaje de la cruz llegó a aquellos que entendieron que el mensaje de la cruz solamente debe ser aceptado. Quisiera hablar de tres cosas muy puntuales acerca del mensaje de la cruz. Quisiera que me prestes la mayor atención que quizá le hayas prestado a cualquier otro predicador en toda tu vida, porque este mensaje es el que cambió la historia de la humanidad y el que hasta el día de hoy puede cambiar y transformar nuestras vidas. En primer lugar, la cruz, hablar de la cruz incomoda. Cada vez que el apóstol Pedro o el apóstol Pablo comenzaron su ministerio y fueron a predicar, ellos comenzaron predicando que Jesucristo había muerto en una cruz. De hecho, fueron los judíos que en muchas oportunidades apedrearon al apóstol Pablo o al apóstol Pedro por predicar acerca de la cruz. ¿Por qué es tan importante el mensaje de la cruz? ¿Y por qué es tan importante predicarlo? Porque la cruz representa o es el centro por lo cual Dios hizo que su Hijo muriera para perdonar nuestros pecados. Y eso incomoda. Escuchar el mensaje de la cruz a muchas personas les incomoda porque el mensaje de la cruz cambia vidas. El mensaje de la cruz transforma vidas. Y alguien puede decir, ¿pero cómo? ¿Sabes qué significa la cruz? La cruz significa que nosotros, los pecadores, nosotros merecíamos un castigo, porque la Biblia enmarca y dice que no hay ningún hombre bajo la tierra que haga lo bueno, que no hay ningún hombre. Dios miró desde los cielos a ver a todos los hijos de los hombres y no halló ni siquiera uno. Pablo enfatiza diciendo que no hay absolutamente ningún hombre que haya hecho lo bueno. Por lo tanto, nosotros, los hijos de Dios, merecíamos el castigo de la cruz. Pero Dios, en su misericordia, proveyó para que de alguna manera Jesucristo viniera y se encarnara y se hiciera hombre y Él muriera en una cruz en lugar de nosotros. Entonces, el mensaje de la cruz es que esa cruz que representa a Jesucristo es nuestro castigo por los pecados que hemos cometido. Hermano, amigo, tú que me escuchas y que de alguna manera muchas veces tratas
de decir que ore para que te acerques a Dios, que ore para que de alguna manera tengas una relación o un contacto con Dios o que cambies tu vida. No hay nada absolutamente que pueda cambiar tu vida sino la cruz de Jesucristo. Cuando tú vengas a Jesucristo, ¿por qué? La cruz de Jesucristo nos hace recordar que Dios pagó nuestros pecados muriendo en la cruz. Nosotros merecíamos la muerte, pero Él nos sustituyó y Él murió por nosotros. No sé si eso de alguna manera te dice algo a ti. No sé si de alguna manera eso habla a tu vida, porque nosotros deberíamos haber muerto en esa cruz y fue Él quien tomó nuestras cargas, quien tomó nuestros pecados y fuimos clavados y con Él, dice las Escrituras. Permíteme hacerte recordar esto. Hay quienes no han podido entender de qué se trata la cruz. Los orientales dicen, ¿cómo es que Dios vino, se hizo hombre y murió en una cruz? Entonces dicen, hemos matado a nuestro Dios. Hay quienes dicen, ¿cómo es que Jesús en realidad, siendo Dios, pudo morir? Porque Dios no puede morir. Hay otros que tratan de entender la cruz y dicen, ¿cómo es que Jesús fue humano y a la vez fue divino? ¿Y cómo es que murió? En todo caso, fue quizá como algún Dios de la antigüedad, mitad Dios y mitad hombre, etc. Algunos han tratado de entender la cruz, pero el mensaje de la cruz, dice las Escrituras, que no se puede entender con el intelecto. Pablo en 1 Corintios capítulo 1 versículo 19 dice esto: pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿O dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Hermano, si hay algo que ha incomodado especialmente al enemigo o al diablo, es hablar acerca de la cruz. Porque la cruz es el lugar donde nosotros somos perdonados. La cruz es el lugar donde nosotros debemos ir. La cruz es el lugar donde consta que todos nuestros pecados, tus pecados, nuestros pecados, los que hemos cometido, han sido clavados. Cuando nosotros creemos en Jesucristo y creemos que Él murió por nuestros pecados, entonces ya todos nuestros pecados son perdonados. Dios ve al hombre ya no como un pecador, sino ve al hombre en realidad como un justificado, como un santificado. La cruz marca la diferencia porque cambia y transforma vidas. Y a veces lo hemos olvidado, y a veces lo hemos dejado de lado. Es la cruz el mensaje central del apóstol Pablo y el mensaje central de la Biblia. Todos en el Antiguo Testamento anunciaron la venida de Jesucristo. Y todos anunciaban su muerte de Jesucristo. El libro de Isaías hace una enmarcación diciendo que Jesucristo, Él como Cordero, iba a llevar sobre su cuerpo nuestras llagas, nuestras heridas y nuestros pecados. Y por sus llagas nosotros seremos sanados. Es la cruz, entonces, el mensaje que incomoda a muchos. A algunos quisiera que se les hable de prosperidad, quisiera que se les hable de cómo es que nosotros como hijos de Dios podemos progresar o cómo es que Dios te puede bendecir. Pero déjame decirte que la mayor bendición que nos ha dado Dios es la muerte de Jesucristo, porque a través de la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario, todos nosotros podemos tener vida. Si de alguna manera sientes que el mensaje de la cruz, o mejor dicho, el sacrificio de Jesús en la cruz, cambia tu vida, mira lo que dicen las Escrituras. En el libro de Romanos capítulo 6, versículo 4, dice de esta manera. Quisiera que me prestes mucha atención a esto. Pablo dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Lo segundo que quiero decirte, en otras palabras, es que la cruz es nuestro sacrificio. Ya la Biblia nos hace recordar que por nosotros mismos no podemos acercarnos a Dios. Hay gente que me llama y me dice, quiero sentirme más cerca de Dios. Hay gente que dice, hermano, he llegado hasta cierto punto, pero siento que no puedo acercarme a Dios.
no tengo ganas de orar, no tengo ganas de ir a la iglesia, no tengo ganas de leer a la Biblia. Y es porque tratamos nosotros de acercarnos a Dios. Pero déjame decirte que ningún ser humano, ninguna persona, por más que sirva inclusive en un ministerio, puede acercarse a Dios por sí solo. Absolutamente nadie. Mientras que primero no venga hacia el mensaje de la cruz. ¿Qué es el mensaje de la cruz? Es parte central del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es que Jesucristo vino y se hizo hombre, vivió una vida santa y perfecta, murió en una cruz, resucitó y ascendió a los cielos. El mensaje del Evangelio enmarca toda la vida y ministerio de Jesucristo. Y cuando nosotros aceptamos toda la vida y ministerio de Jesucristo y lo aceptamos como nuestra vida, entonces eso cambia nuestra vida, cambia nuestra perspectiva, cambia nuestra forma de pensar. La santidad de Jesucristo es tu santidad delante de Dios. La muerte de Jesucristo es tu muerte delante de Dios. Porque tú debiste morir en lugar de Jesús, pero Jesús sustituyó y Él dio la vida por ti. Por lo tanto, déjame decirte y darte las buenas nuevas. Los pecados que tú has cometido, los pecados que tú cometes, todos ellos ya han sido pagados en la cruz. Dios limpió con su muerte, con su sangre, todos nuestros pecados. Déjame decirte algo más y algo que es muy importante. La cruz de Jesús no solo significa, no solo incomoda, la cruz de Jesús no solo es nuestro sacrificio, sino que la cruz de Jesús muestra el amor de Dios. Pero alguien puede decir, ¿cómo es que la muerte de alguien puede mostrar el amor de Dios? Jesucristo lo expresa en estas palabras en el libro de Juan capítulo 15. Él dice, nadie puede mostrar mayor amor quien da su vida por sus amigos. Es decir, la mayor entrega que uno puede dar por amor es dar la vida por el otro. Y Jesucristo entendió eso. Y Él expresa este amor cuando Él fue a la cruz. Déjame decirte y dejarte esta pregunta. ¿Significa algo la cruz para ti? ¿Significa algo la muerte de Jesús para ti? ¿Valoras lo que Dios ha hecho por ti? ¿Valoras el amor de Dios? El amor suele ser sin condiciones y a veces queremos tener razones para amar. La cruz es el mensaje máximo del amor de Dios por la humanidad. Humillarse y darlo todo. Lo que te quiero decir en este tiempo es esto. El mensaje de la cruz demuestra el amor que Dios ha tenido por la humanidad, muriendo en lugar de ti, de mí. La cruz en realidad es el mensaje central del Evangelio. Por lo tanto, hermano, hermana, muchas veces hemos escuchado quizá este versículo de Juan 3:16, que inclusive muchos de repente hasta de memoria lo podemos tener, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El mensaje de la cruz se resume en que Dios dio a su Hijo Jesucristo para que Él muriera en una cruz en rescate por ti y por mí. Y yo te pregunto esto de parte de Dios. ¿Estás valorando la muerte y el sacrificio de Jesús? ¿Tiene valor para ti? Nosotros podemos haberlo escuchado como una noticia, como quien muere un libertador, como lo hizo Simón Bolívar. Pero sin embargo, sabemos que murieron muchos en favor de nuestra patria y sin embargo nosotros lo vemos como historia. Algunos han visto a Jesús así como historia, conocen que murió Jesús, pero la pregunta, ¿tiene valor lo que ellos han hecho por ti? Y ahora la pregunta que va personal para nosotros, ¿tiene valor lo que Jesús ha hecho por ti? ¿Valoras el mensaje de la cruz? ¿Tiene importancia para ti? El mensaje de la cruz cambió y transformó la vida de los apóstoles en primer lugar, que ellos no entendieron por qué Jesucristo tuvo que ir a la cruz. Jesucristo no solamente vino a darnos un buen ejemplo, como algunos quieren darnos a entender. Jesucristo no solamente vino a mostrarnos su poder o su capacidad. Jesucristo vino a mostrarnos sobre todo el amor de Dios, muriendo en una cruz y en lugar de nosotros. Ese es el mensaje central del Evangelio, la muerte de Jesucristo en una cruz del Calvario. Alguien podría decirme,
Pero si Jesucristo ya murió, ya nos perdonó, ¿por qué entonces aún cargamos con la conciencia de pecado o con la conciencia de nuestros pecados? Déjame decirte algo de parte del Señor. Jesucristo murió en una cruz para perdonar nuestros pecados, pero sin embargo murió por todos, y hay quienes van a rechazar este mensaje de la cruz. Jesús mismo lo resume y dice: vendrá el día, le llegará el Espíritu Santo de Dios y Él convencerá de justicia por cuanto no creen en mí. Es decir, si algún día viene Dios, desciende de los cielos y nos juzga, no vamos a perdernos por causa de nuestros pecados. Vamos a perdernos por haber rechazado el sacrificio de Jesucristo. La cruz demuestra el amor de Dios por ti y por mí. Por lo tanto, el mensaje de la cruz es el mensaje central de la Biblia, de las Escrituras y del Evangelio. Que Dios te pueda bendecir en este tiempo, y recuerda, esto es pasión por Jesucristo. Porque por ella podemos entrar a tu presencia. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí, sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor. Señor.
levantas tu voz en una adoración a Él. Dile, Señor, tú eres digno. Tú eres digno, Señor. No hay nadie como tú, mi Señor. Tú eres el incomparable, el amado, deseado de las naciones. Digno, 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 oh Cordero. Cora lava se te resciato robosa, Kiria baba se te riasce. Levanta tu voz, hermano, adórale, adórale, digno, digno, digno. Él es santo, santo, santo. Él es digno de toda gloria. Coria masere le amaba, sotiria masere. Digno, 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 digno. Digno es el Cordero que fue inmolado. El Altísimo Señor, el Hijo de Dios, es digno, digno, oh digno es el Señor, digno es el Señor, digno es el Señor, digno es Él, y solo otra vez digno es Él, oh digno es el Señor. Digno es el Señor, en su trono está, y hoy te coronamos Rey, y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor, digno es el Señor, digno es el Muy bien, mis queridos hermanos, gracias por habernos sintonizado. Recuerda que verdaderamente Dios mostró su amor, todo su amor, en una cruz. Y que todo lo que Él hizo, lo hizo por ti y por mí, para pagar y perdonar nuestros pecados. Que eso no se te olvide nunca, porque el mensaje de la cruz en realidad es un mensaje que cambia y transforma vidas. Gracias por sintonizarnos, gracias por este tiempo que tú nos das, gracias a todos los que nos escriben. Recuerden que estamos orando por todos los que nos llaman o todos los que nos escriben a WhatsApp, a Facebook o por medio de el teléfono fijo que allá aparece en pantalla. Dios les bendiga y hasta otra oportunidad. En la cruz, oh, primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe yo vi a Jesús y siempre feliz con Él seré.
siempre feliz con él seré. Me ha tocado, sí me ha tocado, y ahora sé que el Salvador me ha tocado, sí me ha tocado, y ahora sé que el Salvador, Él salva, sana y viene por mí. Me ha tocado, sí me ha tocado, me ha tocado. Cristo es Señor. Gracias por tu amor.